Se necesitan hermanos que puedan trabajar en Betel o en proyectos de construcción. En el siguiente vídeo, fijaos en la buena actitud que demuestran quienes se ofrecen para servir en Betel. Ofrecerse para servir en Betel es como llamar a una puerta que lleva a muchos privilegios en el servicio a Jehová. Claro, para servir en Betel hay que ser sacrificado y estar dispuesto a trabajar donde sea necesario. El profeta Isaías mostró esa actitud, como leemos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces oí la voz de Jehová diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: aquí estoy yo, envíame a mí. Cuando a Isaías se le presentó la oportunidad de hacer más en el servicio a Jehová, la aceptó encantado, y eso que no sabía exactamente qué trabajo tendría que realizar. Pero para él fue suficiente saber que Jehová lo estaba invitando a llevar a cabo una labor especial, y quiso ofrecerse. Esa es la misma actitud que tienen los hermanos de todo el mundo que sirven en Betel. Si el comité de sucursal opina que se necesitan tus servicios, ellos decidirán en qué lugar será más útil tu trabajo. Si en Betel, o quizás en un proyecto de construcción. Entregar la solicitud puede darte la oportunidad de servir a Jehová y de ayudar a su organización de muchas maneras. Este era un fragmento del vídeo titulado ¿Qué tienes que hacer para servir en Betel? Los que estén interesados en servir en Betel o en la construcción de instalaciones teocráticas, ya sea a tiempo parcial o completo, pueden ver todo el vídeo en jw.org. Todos los cristianos bautizados, mayores de 19 años que estén interesados, pueden llenar la solicitud. Habla con el secretario de tu congregación si quieres más información. Si es posible, llena la solicitud en jw.org. Cuando pasamos por problemas serios, puede que se nos haga difícil esperar con paciencia a que Jehová actúe. ¿Qué podemos aprender de la historia de David? El hermano David Splain, del Cuerpo Gobernante, presentará la lectura bíblica dramatizada «David esperó a que Jehová actuara» y destacará algunas lecciones. Os animamos a seguir la lectura en vuestras Biblias. ¿Se está enfrentando a las burlas, a la oposición o a la persecución? ¿Está atrapado en una situación difícil en la que parece que no puede hacer nada para cambiar las cosas? Si es así, no es el único. La Biblia nos dice que David pasó por situaciones parecidas, y él mismo dijo cómo logró aguantar. Él escribió en Salmo 62:5, «Espero a Dios en silencio». Algunos expertos creen que David fue ungido como rey a los 15 años. Si eso es cierto, tuvo que esperar 22 años para convertirse en rey de Israel. Durante algunos de esos años, el rey Saúl persiguió a David con la intención de matarlo. Por eso, tuvo que vivir como un fugitivo, a veces en las cuevas del desierto, y otras en un país extranjero, entre los enemigos de Israel. David necesitó paciencia, esperar a que Jehová actuara. Hablemos de 3 sucesos que ocurrieron durante esos años. El primero tuvo lugar en el desierto de Engedi, un lugar montañoso y rocoso, plagado de cuevas enormes. El rey Saúl odiaba a David, se moría de envidia y estaba persiguiéndolo para matarlo. David y sus hombres se escondieron en una cueva muy grande. Allí no estarían para nada cómodos, nada de lujos. Tenían que buscar comida, leña, agua y esconderse de quienes los querían muertos. Entonces, sucedió algo sorprendente e inesperado. Vamos a leerlo. Busquen en la Biblia 1 de Samuel capítulo 24. A partir del versículo 2, espero a que lo encuentren. 1 de Samuel capítulo 24. Leeremos a partir del versículo 2. Así que Saúl se llevó a 3000 de los mejores soldados de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por los precipicios rocosos de las cabras monteses.
Entonces Saúl llegó a los corrales de ovejas hechos de piedra que estaban junto al camino. Allí había una cueva, y él entró en ella para hacer sus necesidades. Y resulta que David y sus hombres estaban sentados al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: Este es el día en que Jehová te está diciendo: mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos. Puedes hacer con él lo que te parezca bien. 3,000 hombres de entre los mejores soldados de Israel estaban buscando a David. Imagínense el asombro de David y sus hombres cuando Saúl, solo y sin protección, entró en la misma cueva en la que ellos estaban escondidos. Los ojos de Saúl estaban acostumbrados a la claridad de afuera, así que cuando entró en la oscura cueva, no vio a los hombres que estaban allí. Pero los ojos de aquellos hombres estaban acostumbrados a la oscuridad y podían ver claramente a Saúl a contraluz entrando en la cueva. Saúl estaba desprotegido. Estaba en manos de David. ¿Debía David matarlo? Sus hombres le susurraron que lo hiciera. Pensaban que Jehová se lo estaba entregando. Después de todo, era la voluntad de Jehová que David reemplazara a Saúl como rey. ¿Y acaso no tenía David razones para matarlo? Saúl estaba fuera de control. Él había matado sacerdotes en Nob y arrasado la ciudad, hombres, mujeres, niños, animales. Y todo porque el sumo sacerdote, Ahimelech, les había dado pan a David y a sus hombres. Si David mataba a Saúl, ¿cuál sería el resultado? Por fin libres. Ya no tendría que ser un fugitivo. Se acabó lo de esconderse en cuevas. Y por fin sería rey. Seguro que todo esto pasó por la mente de David. ¿Qué haría? ¿Qué habría hecho usted? Sigamos leyendo. 1 Samuel 24, desde el versículo 4. Así que David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde de la túnica sin mangas de Saúl. Pero después, David sintió que su corazón lo condenaba por haberle cortado a Saúl el borde de su túnica sin mangas. Les dijo a sus hombres: No puedo hacerle esto a mi señor, porque es el ungido de Jehová. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Con estas palabras, David detuvo a sus hombres y no los dejó atacar a Saúl. Saúl, por su parte, salió de la cueva y siguió su camino. David no les hizo caso a sus hombres. Más bien, aprovechó la situación para demostrar que él no era un rebelde y que tampoco quería vengarse del trato tan cruel que le había dado Saúl. David necesitó autocontrol y también fe. Fe en que Jehová arreglaría las cosas cuando y como él quisiera. Sabemos lo que David pensaba, no solo por lo que le dijo a Saúl, sino también por lo que escribió en el Salmo 57:3. El versículo 3 de ese salmo dice: Jehová enviará ayuda desde el cielo y me salvará. Hará fracasar al que me ataca. Puede que en ocasiones se nos haga difícil tener paciencia, especialmente cuando sufrimos una injusticia. A menudo no podemos hacer nada para cambiar las cosas, pero ¿y si se nos presenta una solución fácil? Debemos imitar a David, que primero pensó en cómo veía Jehová el asunto. A veces hay que actuar, pero otras es mejor esperar a que Jehová arregle las cosas a su debido tiempo. Veamos lo que pasó cuando Saúl se fue de la cueva. Volvamos a 1 Samuel 24. Leeremos a partir del versículo 8. Entonces David se levantó, salió de la cueva y le gritó a Saúl: ¡Mi señor el rey! ¿David? Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó rostro a tierra y se postró. David le preguntó a Saúl: ¿Por qué escuchas a quienes dicen: David quiere hacerte daño? Hoy puedes ver con tus propios ojos que Jehová te entregó en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero sentí compasión por ti y me dije: no le pondré la mano encima a mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira el borde de tu túnica sin mangas que tengo en la mano. Cuando lo corté, pude haberte matado y no lo hice. Ahora puedes ver y darte cuenta de que no tengo ninguna intención de hacerte daño ni de rebelarme. Yo no he pecado contra ti. En cambio, tú me andas buscando para quitarme la vida.
que Jehová haga de juez entre tú y yo. Que sea Jehová quien me vengue de ti. Pero yo no pienso ponerte la mano encima. Como bien dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad. Por eso, yo no voy a ponerte la mano encima. ¿A quién quiere atrapar el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A mí? ¿Que soy un perro muerto? ¿Una simple pulga? Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo. Él se fijará en este asunto y me defenderá. Me hará justicia y me librará de tus manos. Al controlarse, David demostró que no era cierto que él quisiera hacerle daño a Saúl. Él nunca había intentado hacer algo así. 2 veces le dijo a Saúl que sería Jehová el que juzgaría entre ellos. Aunque Saúl lo estaba persiguiendo sin razón, David no le habló con dureza. Fue respetuoso y humilde, y le dijo que esperaría que Jehová hiciera justicia. Esto debió haber hecho pensar a todos los que se enteraron de aquello. Saúl se quedó de una pieza cuando se enteró de que David le había perdonado la vida, y le dijo: Jehová te recompensará por lo que hoy has hecho por mí. Sé muy bien que tú vas a ser rey, y que el reino de Israel permanecerá en tus manos. Es posible que el apóstol Pablo pensara en esto cuando les dijo a los cristianos de Roma: Amados, no se venguen, sigan venciendo el mal con el bien. Nuestras buenas palabras y acciones pueden tener un buen efecto en quienes están en nuestra contra. A Saúl le conmovió la compasión de David. ¿Pero dejaría de perseguirlo? Lo veremos. Por otra parte, David, que era imperfecto como nosotros, en una ocasión perdió la paciencia. Lo que sucedió le molestó tanto que estuvo a punto de hacer algo que habría tenido consecuencias terribles. Vamos a leerlo. Volvamos a 1 de Samuel, pero ahora al capítulo 25, versículo 1. 1 de Samuel 25, a partir del versículo 1. Con el tiempo, Samuel murió. Todo Israel se reunió para llorar su muerte, y lo enterraron en Ramá, donde estaba su casa. David entonces bajó al desierto de Parán. Ahora bien, había un hombre muy rico en Maón, que tenía su ganado en Carmelo. Era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y resulta que estaba esquilando sus ovejas en Carmelo. El hombre, que era calebita, se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa. Pero su esposo era áspero y hacía cosas malas. Estando en el desierto, David se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Así que David les dijo a 10 de sus hombres: Suban a Carmelo, busquen a Nabal y pregúntenle de mi parte cómo está. Díganle que vivas muchos años, que te vaya bien a ti y que les vaya bien a los de tu casa y a todo lo que te pertenece. He oído que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus pastores estaban con nosotros, no los molestamos y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán. Por eso te ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado en una época de mucha alegría. Por favor, dales a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que puedas darnos. Así que los hombres de David subieron y le dieron a Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, Nabal les dijo a los siervos de David: ¿Y quién es ese David? ¿Qué se cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Por qué iba yo a darles mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a unos hombres que vienen de quién sabe dónde? La época en la que se esquilaban las ovejas era muy alegre, y Nabal tenía razones para estar contento, pues tenía muchas ovejas, y los hombres de David las habían protegido de las bandas de ladrones. Según la costumbre, se esperaba que Nabal estuviera agradecido y fuera generoso, pero cuando los hombres de David, con mucha educación, le pidieron comida, no solo se negó a dársela, sino que se puso a insultarlos a gritos. Veamos qué hizo David. Sigamos leyendo el capítulo 25 de 1 de Samuel desde el versículo 12. Los hombres de David regresaron y le contaron todo lo que Nabal había dicho. Al instante, David les ordenó a sus hombres: ¡Que cada uno tome su espada! Así que todos se colocaron su espada, y David también. Unos 400 hombres subieron con él, y unos 200 se quedaron vigilando las pertenencias.
Mientras tanto, uno de los siervos le avisó a Abigail, la esposa de Nabal. Le dijo: Mira, David envió unos mensajeros desde el desierto para desearle todo lo mejor a nuestro amo, pero él les gritó y los insultó. ¡Oh, no! Esos hombres fueron muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron y nadie nos quitó nada durante todo el tiempo que estuvimos con ellos en los campos. Fueron como una muralla para nosotros, tanto de día como de noche. Nos protegieron todo el tiempo que estuvimos con ellos pastoreando el rebaño. No. Ahora decide qué vas a hacer, porque esto va a acabar muy mal para el amo y para todos los de su casa. Y es que él es un hombre tan despreciable que no se puede hablar con él. Enseguida Abigail tomó 200 panes, 2 jarras grandes de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 seas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 tortas de higos comprimidos. Tomen. Y lo cargó todo sobre unos burros. Esto también. Entonces les dijo a sus siervos, Vayan yendo, que yo los sigo. pero no le dijo nada a su esposo Nabal. Mientras ella bajaba en burro por una parte oculta de la montaña, David y sus hombres iban bajando en dirección a ella, de modo que se la encontraron. David había estado diciendo: Yo protegí todo lo que este individuo tenía en el desierto, pero no ha servido para nada. Nadie le quitó nada, y aún así, él me devuelve mal por bien. Si antes de la mañana yo no he acabado con todos sus hombres, que Dios castigue severamente a los enemigos de David. Cuando le contaron a David lo que Nabal había dicho, se puso furioso. Inmediatamente y sin consultarle a Jehová, David le dijo a sus hombres que agarraran sus espadas. Entonces salieron para matar a todos los hombres de la casa de Nabal. Eso estaba mal. Sí, Nabal era un hombre despreciable, y David merecía que lo compensaran por haber protegido los rebaños de Nabal, pero no tenía ningún derecho sobre sus bienes. Y por supuesto, no tenía razones para asesinar a un israelita y a todos los de su casa. Mientras tanto, uno de los siervos de Nabal se dio cuenta de que iba a ocurrir una tragedia, y tuvo el valor de decirle lo que estaba pasando a Abigail, la esposa de Nabal. No le dijo nada a él, que no lo habría escuchado, pero Abigail sí que le hizo caso. Era una mujer que tenía buen juicio y que amaba a Jehová. No tenemos muchos detalles, pero vivir con Nabal debió haber sido muy difícil. Era un hombre áspero, desagradecido y arrogante. Es posible que ella estuviera atrapada en un matrimonio concertado. Ella le dijo a David más tarde que Nabal era un insensato. Esta mujer espiritual no habría dicho eso si Nabal no le hubiera hecho perder el poco amor y respeto que quizás le quedaba por él. Abigail escuchó al siervo y se dio cuenta de que había que hacer algo y rápido. ¿Pero qué? ¿Debía hablar con Nabal? No, con él no se podía razonar. ¿Debía huir de allí? Si David se parecía en algo a Nabal, huir era lo más inteligente. Pero Abigail sabía que David era un hombre razonable, que amaba a Jehová. Rápidamente hizo los preparativos para llevarle comida. Leamos el relato, 1 de Samuel 25, desde el versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó del burro y se lanzó al suelo rostro a tierra delante de David. Entonces se tiró a sus pies y le dijo: Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva. Por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal. Es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que mi señor envió. Y ahora, señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien te está frenando para que no te tomes la justicia por tu mano y te hagas culpable de derramar sangre. Que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan como Nabal. Y ahora, mi señor, deja que los hombres que te acompañan reciban este regalo que tu sierva te ha traído. Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que Jehová sin falta hará que tu casa sea duradera, mi señor. Porque tú peleas las guerras de Jehová y en toda tu vida no se ha encontrado nada malo en ti. Mi señor, cuando alguien te persiga y trate de quitarte la vida,
Jehová tu Dios tendrá tu vida bien guardada en la bolsa de la vida. Pero la vida de tus enemigos la lanzará lejos, como se lanza una piedra con la honda. Y cuando Jehová haya cumplido todas las cosas buenas que te ha prometido y te haga líder de Israel, no tendrás que lamentarte ni arrepentirte en tu corazón por haberte tomado la justicia por tu mano y haber derramado sangre sin motivo. Mi Señor, cuando Jehová te bendiga, acuérdate de tu sierva. Cuando David escuchó a Abigail, se dio cuenta de que era una mujer sabia y espiritual. Ella le habló con humildad y con mucho respeto. Pero su mensaje fue claro. Le dijo que Jehová la había enviado para impedir que él se hiciera culpable de derramar sangre sin motivo, para impedir que se vengara, que hiciera algo de lo que luego se arrepintiera y tuviera que cargar con el peso de la culpa el resto de su vida. Abigail le recordó a David dos verdades importantes: que Jehová arreglaría las cosas y que David no debía vengarse. En realidad, ella estaba razonando como David cuando él decidió no atacar a Saúl. Tal vez ella sabía que David le había perdonado la vida en la cueva. El mensaje de Abigail fue: ten paciencia. Deja que Jehová arregle las cosas a su manera y en su momento. ¿Cómo respondió David a esto? Sigamos leyendo. 1 Samuel 25, versículo 32. Ante esto, David le dijo a Abigail: Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Bendita sea tu sensatez. Que Dios te bendiga por haberme librado de tomarme la justicia por mi mano y de hacerme culpable de derramar sangre. Tan cierto como que vive Jehová, el Dios de Israel, quien ha evitado que te haga daño, si no hubieras venido enseguida a hablar conmigo, ni un solo hombre de Nabal habría quedado vivo al amanecer. Entonces David aceptó lo que ella le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa. He escuchado lo que has dicho, y voy a hacer lo que me pides. David la escuchó. Y en una sociedad en la que los hombres no escuchaban a las mujeres, esto llama la atención. David escuchó a Abigail, la entendió, estuvo de acuerdo con ella y cambió su decisión. Es posible que sus hombres tuvieran ganas de luchar y saquear, pero David los frenó. Como David, nosotros también podríamos tomar una decisión equivocada. Como David, deberíamos escuchar cuando alguien intenta aconsejarnos. Unos 10 días después, Jehová hizo que Nabal muriera. Y más tarde, David se casó con Abigail. ¿Y qué hay de Saúl? A pesar de lo que ocurrió en aquella cueva de Engedi, él siguió persiguiendo a David. Esta vez, David y sus hombres estaban en el desierto de Zif. Por segunda vez, los hombres de allí traicionaron a David, y eso que eran de su propia tribu. Vamos a leerlo. 1 Samuel 26, a partir del versículo 2. Así que Saúl bajó al desierto de Zif con 3,000 de los mejores soldados de Israel para buscar allí a David. Saúl acampó junto al camino en la colina de Aquilá, que está frente a Jesimón. Y David, que estaba viviendo en el desierto, oyó que Saúl había venido a buscarlo. Así que David envió unos espías para ver si era verdad que Saúl estaba por allí. Luego David fue hasta el lugar donde estaba acampado Saúl y vio dónde estaban durmiendo Saúl y el jefe de su ejército, Abner, hijo de Ner. Saúl estaba acostado en medio del campamento, con sus soldados acampados a su alrededor. David entonces les preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Zeruyá, el hermano de Joab: ¿Quién baja conmigo al campamento de Saúl? Abisai contestó: Yo voy contigo. En la oscuridad de la noche, David y Abisai consiguieron entrar en el campamento y encontraron a Saúl dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban acostados alrededor de él. Abisai le dijo a David: Hoy Dios te está entregando a tu enemigo en tus manos. Por favor, déjame clavarlo al suelo con la lanza. Un solo golpe bastará. No tendré que darle otro. En aquella cueva, Saúl fue hacia David, pero esta vez, David fue hacia Saúl.
Con él iba su sobrino, Abisai, un soldado valiente. Bajo la luz de la luna, avanzaron sigilosamente por el campamento donde dormían los soldados enemigos, hasta llegar a la tienda de Saúl. Por segunda vez, Saúl estaba en manos de David. Abisai le dijo a David que le dejara clavarlo al suelo con la lanza. A él le parecía lógico acabar con Saúl, que no había dejado de perseguirlos. David no tendría que hacer nada. Luego podría decir que Abisai lo había matado. ¿Aprovecharía David para quitarse de encima a su enemigo de una vez por todas? Para saberlo, sigamos leyendo el relato. 1 de Samuel 26, versículo 9. Pero David le dijo a Abisai: No le hagas daño. ¿Quién puede ponerle la mano encima al ungido de Jehová sin hacerse culpable? Y David agregó: Tan cierto como que Jehová vive, Jehová mismo lo matará. O algún día morirá como morimos todos, o irá a luchar y perderá la vida en la batalla. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Por eso, toma la lanza que está junto a su cabeza y la jarra de agua, y vámonos. A continuación, David agarró la lanza y la jarra de agua que estaban junto a la cabeza de Saúl y se fueron de allí. Nadie los vio ni se enteró de nada. Todos estaban dormidos. No se despertaron porque Jehová los había hecho caer en un sueño profundo. David no se engañó a sí mismo pensando que estaría bien que Abisai matara a Saúl. Él sabía que Jehová se encargaría de Saúl. De nuevo, esperó a que Jehová corrigiera la situación. Él pensó en maneras en las que Jehová podría hacer eso en el futuro. Le dijo a Abisai que Saúl podría acabar muriendo en una batalla. Y alrededor de un año después, eso fue lo que pasó. La vida no fue fácil para David en los años en los que vivió como fugitivo, pero nunca se impacientó con Jehová. También hizo todo lo que estaba en su mano en esas circunstancias. Por ejemplo, cuando estuvo viviendo con los filisteos, aprovechó la oportunidad para defender a Israel atacando a las naciones enemigas. Cuando pasemos por dificultades, también podemos sacarle partido a la situación y hacer lo que podamos, y confiar en que Jehová nos dará la salida a su debido tiempo. Más tarde, David llegó a ser rey y reinó por 40 años. Hacia el final de su vida, escribió el Salmo 37. Cuando escribió este salmo, es posible que estuviera pensando en los 3 sucesos de los que hemos hablado. En él habla sobre la paciencia, la necesidad de esperar a que Jehová actúe y de cómo sus promesas siempre se cumplen. Este salmo es muy animador y tiene buenos consejos para nosotros. Vamos a terminar leyendo esas palabras inspiradas. Busquemos el Salmo 37, versículos 1 a 7. Les doy un momento para encontrarlo. Salmo 37, versículos 1 a 7. No te irrites a causa de los malos, ni envidies a los que hacen el mal. Se marchitarán tan rápido como la hierba, como la tierna hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Vive en la tierra y actúa con fidelidad. Haz de Jehová tu mayor deleite, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pon tu camino en manos de Jehová, confía en Él, y Él actuará a tu favor. Hará que tu rectitud brille como el amanecer, y tu justicia como el sol del mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espéralo con anhelo. Lo que le pasó a David nos enseña que Jehová siempre está con nosotros cuando tenemos dificultades. No dejemos de confiar en Él. Os complacerá saber que la lectura dramatizada que acabáis de oír ya se puede descargar desde jw.org y en la aplicación JW Library. Os rogamos que no reveléis la existencia de esta nueva grabación a quienes aún no hayan tenido su asamblea. ¿Por qué ha esperado Jehová con paciencia tanto tiempo para cumplir su propósito? ¿Es la paciencia de Jehová un problema o un regalo? Prestémosle mucha atención al hermano Israel Hernández, siervo de construcción que sirve en la congregación Arganda del Rey, quien responderá a estas preguntas en el discurso Valore las riquezas de la paciencia de Dios.
Pues la impaciencia no es algo nuevo, ¿verdad? Parece ser que es una característica de la sociedad de hoy. De hecho, como hemos visto en el vídeo de esta mañana, siempre ha habido gente a la que le irrita tener que esperar. Como por ejemplo esperar pues, en un atasco, esperar que llegue algún acontecimiento, a que cambie el semáforo de color. O quién de nosotros no se ha visto alguna vez, ¿verdad? Esperando el ascensor y de repente estamos tocando el botoncito una y otra vez, ¿verdad? Esperando a que baje. Pero, sin embargo, también nos damos cuenta de que cuanto más autoridad o poder tiene una persona, pues más difícil es ser paciente. Porque teniendo toda la autoridad o teniendo poder, pues les resulta difícil esperar. Y lo quieren, como decía el vídeo de esta mañana, lo quieren todo y lo quieren ya. Pero, sin embargo, qué diferente es Jehová, ¿verdad? Aunque Jehová es la máxima autoridad que existe, el creador de todas las cosas, el que más poder tiene en el universo, sin embargo, es el mejor ejemplo de ser paciente. ¿Y por qué? Bueno, porque Jehová tiene buenas razones para ser paciente. En los comienzos de la humanidad, en Edén, un ángel rebelde acusó a Jehová de no decir la verdad y cuestionó su derecho a gobernar y la manera en cómo gobernaba. Como vemos, la rebelión de Edén suscitó preguntas de importancia universal y Jehová sabía, conociendo bien la naturaleza de los seres humanos y también de los seres celestiales, sabía que para responder tales cuestiones por completo se requería tiempo y paciencia. ¿Y por eso qué hizo Jehová? Bueno, pues Jehová no renunció a su propósito. En vez de perder la calma y apresurarse a abandonar a la humanidad a su suerte, tomó medidas para que se cumpliera lo que tenía pensado para ella y para la tierra. Y al fin, o a fin de realizar su propósito y vindicar su soberanía, Jehová se ha contenido a lo largo de los más de 6.000 años de historia humana y ha mostrado muchísima paciencia para que esas cuestiones que surgieron en Edén se resuelvan de una vez por todas y de manera definitiva. Pero mientras tanto, ¿nos damos cuenta de las cosas que ha tenido que soportar y aguantar con paciencia Jehová? Por ejemplo, ha tenido que aguantar la deshonra de su nombre. Durante esos 6.000 años de historia se ha manchado su buen nombre, se han lanzado acusaciones falsas y mentiras sobre el nombre de Jehová, se le ha acusado falsamente de negarles a los seres humanos lo que de verdad necesitan y también de que todas las desgracias son culpa de Jehová. Ha tenido que aguantar la oposición a su soberanía, siendo el único que tiene el derecho a gobernar, el creador de los cielos y la tierra, siendo el mejor gobernante que podemos tener y, sin embargo, ha tenido que aguantar gobernaciones corruptas en este sistema de Satanás que tanto daño y sufrimiento han causado a la humanidad. Ha tenido que ver y aguantar cómo maltratan una y otra vez a sus queridos amigos aquí en la tierra también, a sus siervos fieles. Y nos imaginamos el profundo dolor por el que tuvo que pasar Jehová, viendo cómo maltrataban y torturaban cruelmente a su hijo y finalmente lo asesinaban. ¿Nos imaginamos el dolor que tuvo que aguantar? Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Ha tenido que aguantar Jehová a lo largo de la historia. Por eso, como dijimos al principio, Jehová, teniendo toda la autoridad que existe, es el mejor ejemplo de ejercer paciencia. Pues a continuación vamos a ver 3 situaciones en las que Jehová ha tenido que demostrar paciencia y luego después veremos cómo nos ha beneficiado estos actos de paciencia de Jehová. La primera situación la encontramos en los días de Noé. Más de un siglo antes del diluvio, la Biblia nos dice que Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Y sigue diciendo, toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. ¿Y qué hizo Jehová ante esta situación? ¿Destruyó a la humanidad de inmediato? No. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 20, Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé. Y así fue. Jehová fue paciente por 120 años. ¿Y cómo se sintió Jehová durante todo este tiempo? Bueno, pues si queréis acompañarme lo podemos leer en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice ahí: Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y fijémonos, y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra, sintió un gran dolor en el corazón. ¿Nos damos cuenta? Cómo Jehová tuvo que aguantar que la tierra estuviera llena de inmoralidad, de violencia, cómo la gente había llegado a un estado de depravación que le causaba, como dice ahí, un gran dolor a Jehová en el corazón. ¿Y cómo actuó Jehová? Pues fue paciente a pesar de que la gente mala lo provocaba hasta el límite. Pero veamos una segunda situación.
Esta tiene que ver con el pueblo de Israel. Bueno, la paciencia de Jehová con el pueblo de Israel tuvo que durar más de 120 años. De hecho, a lo largo de los más de 1500 años que los israelitas fueron el pueblo escogido de Dios, lo cierto es que hubo pocos periodos en los cuales no se sometiera a prueba la paciencia de Jehová hasta el límite. Pero Jehová fue paciente, a pesar de que los israelitas vez tras vez se quejaban de las provisiones de Jehová, adoraban a otros dioses falsos, se burlaban, perseguían y mataban a sus profetas. Y lo que es más, como dijimos al principio, hasta llegaron a asesinar a su propio hijo. ¿Y cómo actuó Jehová? Bueno, Dios aguantó el dolor y la angustia que le estaba causando este pueblo infiel. Y cuanto más paciencia tenía Jehová con el pueblo de Israel, tanto peor se comportaban. Y pese a todo, Jehová continuó teniendo paciencia. Y veamos la tercera situación. Después de la muerte de los apóstoles, Jehová fue paciente durante unos 1800 años, hasta que los verdaderos cristianos fueron liberados del cautiverio a Babilonia, la grande, del imperio mundial de la religión falsa. De hecho, Babilonia mantuvo prisionero al pueblo de Dios desde los inicios de la apostasía en el siglo II, después de la muerte de los apóstoles, hasta su liberación en 1919. Y esta fue una época muy triste y oscura en la humanidad, donde se impidió que la gente pudiera ver la luz de la verdad. Y persiguieron y mataron a todos aquellos que lucharon por desenterrar la verdad y aquellos que trataban de incluso traducir la Biblia a otros idiomas para el beneficio de la gente. ¿Y cómo actuó Jehová en estos 1800 años? Jehová siguió esperando con paciencia hasta el momento indicado. Bueno, ¿cómo debemos ver todos nosotros estos actos de paciencia de Jehová? Pues la paciencia de Jehová es un regalo muy valioso para todos nosotros. ¿Y por qué decimos que es un regalo la paciencia de Jehová? Pues porque millones de personas nos hemos beneficiado de la paciencia de Jehová y nos seguimos beneficiando y estamos seguros que muchos más se van a seguir beneficiando de la paciencia de Jehová. Por ejemplo, pensemos en un momento los beneficios de la paciencia de Jehová en estas tres situaciones que hemos analizado anteriormente. Por ejemplo, en los días de Noé. Cuando Jehová tomó la determinación de esperar 120 años, había varias cosas que tenían que suceder primero. Por ejemplo, después de este anuncio, unos 20 años después, nació el primer hijo de Noé y su esposa. Y al final tuvieron 3 varones, los cuales crecieron, se casaron y la familia de Noé llegó a ser de 8 miembros. Y ahora, por mandato de Jehová, esta familia se dedicó a construir el arca y también a advertir a sus contemporáneos de que iba a haber un diluvio. Así pues, la paciencia divina durante 120 años permitió que hubiera un medio para conservar la vida. Noé pudo construir un arca para proteger a su familia y al menos a una pareja de cada tipo de animal. Bueno, ¿cuánto agradecemos, verdad? Que Jehová fuera paciente en los días de Noé. Porque de hecho todos somos descendientes de Noé y gracias a la paciencia de Jehová en sus días, pues todos estamos aquí presentes y vivos. ¿Y qué hay de la nación de Israel? Bueno, la paciencia de Jehová les dio tiempo a los israelitas para que se arrepintieran, y muchos así lo hicieron. De hecho, un resto de judíos fieles exiliados regresó a Judá, donde restablecieron la adoración pura a Jehová en el templo reconstruido en Jerusalén. ¿Y esto qué permitió? Pues permitió que los judíos fieles pudieran ver la llegada del Mesías prometido y a identificarlo como la descendencia prometida que salvaría a la humanidad del pecado y la muerte. Pues nuevamente, ¿verdad? Qué agradecidos debemos estar a la paciencia de Jehová, a que Jehová aguantara con paciencia para que llegara Jesucristo, el Mesías prometido, para poder salvarnos, como dijimos, del pecado y la muerte y que pudiéramos tener una conciencia limpia, poder ser amigos de Jehová y tener una esperanza para el futuro. Qué agradecidos de la paciencia de Jehová. ¿Y en la tercera situación? Bueno, pues en 1919 los cristianos verdaderos fueron liberados de Babilonia la Grande en el momento en el que Jehová había determinado. ¿Y qué permitió esto? Pues esto ha permitido que se reúnan los demás cristianos ungidos que queden en la tierra y que serán coherederos con Cristo en los cielos. Pero también ha permitido el recoger a una gran muchedumbre compuesta de millones de personas que adoramos juntos y adoramos felices a Jehová como lo estamos haciendo aquí esta mañana. Pues cuán agradecidos, ¿verdad? Tenemos que estar de la paciencia de Jehová, ¿verdad? Por todo esto, fijémonos, entendemos por qué el apóstol Pablo, cuando habló acerca de la paciencia de Jehová, habló acerca de las riquezas de la paciencia de Jehová. Leámoslo, por favor, si queréis acompañarme, en Romanos capítulo 2,
Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Bueno, detengámonos un momento en estas palabras del apóstol Pablo. Nos damos cuenta cómo valoraba el apóstol Pablo la paciencia de Jehová. Dice aquí, las riquezas de tu paciencia, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero sin embargo también aquí el apóstol Pablo habla acerca de la tolerancia, las riquezas de la tolerancia de Jehová. Y si nos damos cuenta en la nota, en la Biblia de estudio en inglés, dice que la tolerancia significa literalmente retención o soportar con paciencia situaciones difíciles. Y queridos hermanos y amigos, ¿no es eso lo que Jehová ha hecho a lo largo de la historia? ¿Que ha tenido que soportar con paciencia situaciones difíciles? Y ahora ha demostrado, como dice el apóstol Pablo, una tolerancia, una paciencia y una bondad con los seres humanos extraordinaria. ¿Y todo por qué? Pues sigue diciendo el texto que Jehová demuestra estas cualidades porque trata de guiarnos hacia el arrepentimiento. Y cuando aquí habla del arrepentimiento, el apóstol Pablo se refiere al deseo de una persona de construir o restaurar una buena relación con Dios. Es decir, en otras palabras, Jehová está mostrando paciencia no solamente para resolver las cuestiones que surgieron en Edén, las que tienen que ver con su soberanía y con su nombre, que así lo hará, sino que también lo hace para llevar a la gente al arrepentimiento y que podamos tener una buena relación con Dios. Es impresionante lo que la paciencia de Jehová ha conseguido, ¿verdad? Y a pesar de lo desobedientes que han sido los seres humanos, y gracias a su bondad, paciencia y tolerancia, Jehová nos da la oportunidad a nosotros y a millones de personas de conocerlo y de tener la esperanza de salvarnos. Pero claro, también es cierto de que mientras Jehová ejerce su paciencia, tenemos que pasar por situaciones que nos angustian, situaciones que nos hacen sufrir, situaciones quizás que a las que nos enfrentamos como la pérdida de un ser querido, o por ejemplo, pues una enfermedad crónica, o los achaques de la vejez, o el ser perseguidos, o apuros económicos, no saber cómo mantener a nuestra familia, o quizás problemas familiares. Y por culpa de lo mucho que estamos sufriendo, quizás muchos de nosotros, o la mayoría, quisiéramos que Jehová trajera el nuevo mundo ahora mismo, ¿verdad? Claro que sí. Pero no nos impacientemos por cómo Jehová lleva los asuntos. De hecho, Jehová no está tardando en cumplir su promesa, ni tampoco pensemos que está posponiendo el día o simplemente dejando correr el tiempo y bueno, ya veremos. No, eso no es así. Y de hecho pensar así podría llegar a desanimarnos. De hecho, en el siglo I había por lo visto personas que pensaban que Jehová debía haber actuado mucho tiempo antes, debía haber cumplido sus promesas antes. Se habían impacientado tanto que incluso consideraban que Jehová era lento o que tardaba en actuar. Por eso el apóstol Pedro tuvo que recordarles que Dios ve el tiempo de manera muy distinta a la nuestra. Eso lo podemos leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Si queréis acompañarme, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Ahí dice: sin embargo, amados, que no se les escape este hecho, que para Jehová un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Sí, esa es la advertencia, que no se nos escape este hecho. Jehová no es lento, como algunos creen. Por eso, en el siguiente vídeo veremos que la manera en la que Jehová ve el tiempo es muy distinta a la nuestra. Veámoslo. ¿Le parece que a veces el tiempo vuela y que otras veces pasa muy lentamente? Cuando estamos angustiados o haciéndole frente a la enfermedad, parece que el tiempo no pasa. Pero cuando estamos disfrutando mucho o viviendo nuevas experiencias, el día se nos hace corto. Un niño piensa que crecer le va a tomar una eternidad. Pero un adulto piensa que el tiempo se le escapa de las manos demasiado rápido. A nuestros ojos, algunos elementos de la creación parecen no cambiar, pero sí lo hacen con el paso del tiempo.
Según los astrónomos, las primeras estrellas aparecieron hace miles de millones de años. A nosotros nos cuesta mucho pensar en un periodo de tiempo tan largo. Pero Jehová, el creador de las estrellas, vive desde siempre y para siempre. Él no está limitado ni presionado por el tiempo, pero no por eso tarda en actuar. Él siempre sabe cuándo es el mejor momento para hacerlo. Tratar de entender cómo ve Jehová el tiempo nos ayudará a esperar con paciencia a que llegue el nuevo mundo. Pues como hemos visto, ¿verdad? Jehová no se ve limitado ni presionado por el paso del tiempo, pero ello no quiere decir que Jehová sea lento. En su infinita sabiduría hemos visto cómo Jehová sabe cuál es el mejor momento para actuar en beneficio de todos. ¿Y ahora qué hace? Pues espera con paciencia a que llegue ese momento. Pongamos un ejemplo. Jehová llevaba mucho tiempo viendo que los cananeos iban por mal camino, pero aún así esperó durante 400 años. ¿Y por qué? Bueno, en Génesis 15:16 Jehová le dice a Abraham lo siguiente: porque el error de ellos todavía no ha llegado al límite. Es decir, Jehová acabó con los cananeos cuando sus pecados llegaron a tal punto que ya no había posibilidad de que cambiaran. Los cananeos tenían fama de ser crueles, incluso de quemar vivos a sus niños como sacrificio a sus dioses, y su mal comportamiento llegó al límite. ¿Y ahora qué hizo Jehová? Bueno, pues con todo Jehová tampoco actuó de manera indiscriminada, ejecutándolos a todos con impaciencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos por la Biblia que una mujer llamada Rahab y su familia se les perdonó la vida con la sentencia que hubo contra Jericó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ejerció fe y actuó en favor del propósito de Jehová. O, por ejemplo, los habitantes de Gabaón, los gabaonitas, que también de una manera ingeniosa pidieron clemencia ante Josué, y ellos y todos sus hijos conservaron la vida y se unieron al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos? Bueno, como en el caso de los cananeos, Jehová sabe desde hace mucho tiempo cuándo llegarán al límite los pecados de la humanidad. De hecho, cuando su Hijo estuvo aquí en la tierra, dijo que aunque no sabemos ni el día ni la hora en la que Jehová se propone actuar, pero con estas palabras dejó claro que Jehová ya tenía y ya había decidido el día y la hora del fin de este sistema de cosas. Y de hecho así lo entendieron los discípulos de Jesús. Pues unos 60 años después, el apóstol Juan escribió bajo inspiración lo que leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que podemos leer juntos. Apocalipsis 11, 18. Ahí nos dice: pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira, y vino el tiempo fijado, para que los muertos sean juzgados y para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. ¿Nos damos cuenta? Juan escribió por una visión de la revelación que Jehová tiene ya un tiempo fijado para destruir a los que están destruyendo la tierra. Así que podemos estar seguros de que este sistema corrupto de Satanás no durará ni un día más del tiempo que Jehová ya ha fijado. Y con el pasar de los años nos damos cuenta que, al igual que los cananeos, el mundo de Satanás se ha vuelto cada día más malvado y más cruel, ¿verdad? Lo vemos cada día. De hecho, Jesús y el apóstol Pablo predijeron cosas pues que seguirían cumpliendo en nuestros días y mostrarían que en estos últimos días el sistema iría empeorando cada vez de mal en peor. Por ejemplo, el propio Jesucristo dijo que al aumentar la maldad se enfriaría el amor de la mayoría de la gente. ¿Y no es así como lo estamos viendo? O, por ejemplo, hablando acerca de los últimos días, el apóstol Pablo dijo que los hombres serían feroces, sin autocontrol, traicioneros, desleales, sin cariño natural. ¿Y no lo vemos? Claro que lo vemos así. Lo que es evidente es que cuando Jehová destruya el sistema de Satanás, no quedará ninguna duda de que su juicio fue justo. Y entonces se vindicará la soberanía y el nombre de Jehová. Pero llegado a este punto, podríamos preguntarnos: ¿y cómo demuestro yo que valoro la paciencia de Jehová? Bueno, Jehová no espera que nos quedemos de brazos cruzados, esperando sencillamente y ya está. Como el que espera que llegue el recibo de nuevo, ¿verdad? Sin hacer nada. No. ¿Qué espera Jehová de nosotros? Pues lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 11 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11, y luego leeremos el 14. Ahí nos dice:
Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Y el 14 dice ahora, por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Bueno, ¿qué espera Jehová de nosotros en estos días? Actos santos de conducta y hechos que demuestren nuestra devoción a Dios. Por lo tanto, en primer lugar, demostramos que valoramos la paciencia de Dios cuando aprovechamos el tiempo que tenemos ahora para fortalecer nuestra amistad con Jehová y vivir de acuerdo con su voluntad. De hecho, en el siguiente vídeo, una hermana comenta que entender mejor lo que significa la paciencia de Jehová le ayudó a ella a ser más paciente. Veámoslo. Me encantaba aprender de Jehová y del paraíso, así que desde muy pequeña ya amaba a Jehová. Pero con el paso de los años empecé a sentirme angustiada, a tener dudas. Veía las noticias y me afectaba mucho ver tanto dolor y tanto sufrimiento. Aunque sabía y entendía por qué permite Jehová el sufrimiento, me preguntaba una y otra vez, ¿por qué dura tanto? Incluso me di cuenta de que poco a poco me estaba alejando de Jehová. Durante esa época oré y estudié bastante. Mi esposo Mark y yo tuvimos conversaciones profundas sobre este tema. Entonces, en una de nuestras publicaciones, vi la foto de un padre cargando sobre los hombros a su hijito. Esa escena me llegó de verdad. Quería tener la misma clase de confianza que un niño tiene en su padre. Sentir que podía confiar en Jehová sin tener tantas dudas. Tenía una lucha interna entre lo que mi mente entendía y lo que sentía en mi corazón, mis emociones. Recuerdo las oraciones tan intensas que le hacía a Jehová porque quería ver las cosas como Él las ve. Un día vino a visitarnos un anciano y específicamente me preguntó, Edith, ¿tú cómo estás? Al ver su interés sincero y su preocupación, comencé a desahogarme y le conté la lucha interna que tenía. Me acuerdo de un texto que nos leyó. Era 2 Corintios 10:5, donde dice que tenemos que hacer prisionero todo pensamiento. Me di cuenta de que normalmente nuestra manera de pensar es tan limitada, pero Jehová lo ve todo. Él puede ver el cuadro completo. Entender eso hizo que los sentimientos negativos no siguieran creciendo ni haciéndose fuertes. Por fin pude centrarme en cosas positivas. Fue un antes y un después. Me sentí como si Jehová me extendiera su mano y me agarrara para sacarme de un hoyo muy profundo. Me puso otra vez en tierra para que pudiera comenzar de nuevo. A Jehová le importamos mucho y el amor que nos tiene es la razón por la que Él está esperando con tanta paciencia. Y eso me ayuda a ser más paciente con los demás. Jehová me dio el tiempo y la oportunidad de romper el círculo vicioso de los pensamientos negativos. Y con su ayuda, lo logré. Es posible que alguna vez nos hayamos sentido así, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo vencer, hermano, este sentimiento negativo? Oraciones intensas, estudio de la palabra de Dios y pensar que Jehová es el que lo ve todo, el que tiene el cuadro completo, por lo tanto confiamos en Él. Y otra de las maneras en las cuales valoramos la paciencia de Jehová es esforzándonos por buscar a aquellos que tienen la actitud correcta. Porque ¿cuál es la voluntad de Jehová para nuestros días? Lo leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4. Primera Timoteo 2, 4 dice ahí: pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. ¿Nos hemos dado cuenta? Toda clase de personas, es decir, sin importar sus circunstancias. Por lo tanto, le predicamos a todos. Da igual que tengan educación o poca, o da igual que sean de una cultura, posición social, económica. Da igual. Le predicamos a todas las personas, incluso a aquellos que llevan una vida quizás disoluta. ¿Y por qué es importante que les prediquemos a todos? Porque al final será Jehová el que juzgue.
a los malvados, y no es a nosotros a quien nos corresponde decidir quién se merece recibir el mensaje de salvación y quién no, ¿verdad? De hecho, en el primer siglo hubo muchas personas que eran así, eran quizás violentas, eran adúlteras, eran borrachos, ladrones, pero cambiaron. Y hoy en día pasa lo mismo. Por lo tanto, no vacilemos en llevar el mensaje del reino a toda persona de toda condición. Nuestro objetivo es ayudar a que se salve el mayor número de personas posible antes del fin de este sistema de cosas. Pero bueno, hasta aquí hemos visto cómo nos ha beneficiado la paciencia de Jehová y cómo nos sigue beneficiando. Pero ¿cómo nos beneficiará la paciencia de Jehová en un futuro cercano? Pues leámoslo por favor en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Por último, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y Él le dará a cada uno lo que merece por sus obras. Habrá vida eterna para los que buscan gloria, honra e incorrupción al aguantar, haciendo lo que está bien. Sí, Jehová promete darnos vida eterna si seguimos aguantando, o como dice la nota, si seguimos perseverando haciendo lo que está bien. Y por lo tanto pensemos en esta idea por un momento. Cuando tengamos vida eterna en el nuevo mundo de Dios, veremos el tiempo de una manera completamente distinta y nueva. Cuando vivamos en el nuevo mundo de Dios, el tiempo que pasamos en este sistema aguantando nos parecerá como algo momentáneo, porque nos habremos beneficiado para siempre de la paciencia que Jehová demostró al resolver de una vez por todas la cuestión de la soberanía universal, y ahora viviremos en paz y en felicidad gracias a la paciencia de Jehová. Por lo tanto, valoremos ahora y para siempre las riquezas de la paciencia de Dios. Gracias, hermano Hernández, por ayudarnos a entender por qué Jehová es tan paciente y cómo nos beneficia su paciencia. La asistencia a la sesión de apertura de nuestra asamblea Tengan Paciencia ha sido de 2.783. Os invitamos a poneros de pie y cantar una canción que describe las bendiciones que pronto recibiremos. La canción 147 lleva por título Dios nos promete la vida eterna. Canción 147.